Bueno, bienvenidos a nuestro podcast histórico. Hoy exploraremos un evento relevante en la lucha por los derechos laborales en Ecuador, la huelga del 15 de noviembre de 1922. Acompáñanos mientras viajamos por el pasado y descubrimos los acontecimientos que marcaron un punto de inflexión para la clase obrera. La historia del Ecuador tiene capítulos violentos. Es por ello que el día de hoy trataremos quizás uno de los más sangrientos. El 15 de noviembre de 1922 se da la primera huelga obrera, en donde el gobierno fue dirigido por el doctor José Luis Tamayo, quien ordenó el envío de tropas en Guayaquil. Para ello, tenemos la intervención de la ingeniera Nicole Pérez, Cristian Guagalango, Karina Arpin, Karen Ortega y mi persona británica. Bueno, comencemos. En los primeros 15 días de noviembre de 1922, las calles de Guayaquil se tiñeron con la sangre trabajadora. Ingeniera, ¿quién motivó a- ¿qué motivó esta propuesta masiva? Hasta lo que hemos visto a lo largo de la historia de nuestro país, los ecuatorianos siempre hemos sido las personas que si no estamos a gusto con algo, nos levantamos en las calles y comenzamos eh, a pedir por nuestros derechos. Entonces, en ese año, lo que hubo fue una crisis que venía arrastrando desde 1914 por consecuencia de la guerra mundial que hubo en esos tiempos. Si toda la crisis que hubo en ese momento agravó las situaciones que ya se venían dando posteriormente en el país. Y a lo largo de esos años fue que el auge que no había consecuente en el país fue el plus explosivo para que todos los ciudadanos ecuatorianos se levanten a las calles y haya una protesta masiva. Ya, de acuerdo a esto, lo que usted nos acaba de mencionar, tenemos una siguiente pregunta, el cual es, ¿quiénes quisieron aprovecharse de los obreros? Bueno, en ese tiempo, y como hoy en día también hay, siempre digámosle así, hablando en el idioma criollo, el rico. El rico se quiere aprovechar del pobre. Entonces, en ese tiempo fue que los comerciantes y los banqueros usaron el control político que gozaba para imponer medidas económicas que desmerecía el trabajo del obrero o de la mano de obra en este caso. Por un lado, el costo de la vida, la moneda ecuatoriana que se iba desvalorizando, y el dólar americano que en ese tiempo se comparaba con el sucre en casi nada. Entonces, eso fue que hizo que mucho de las personas de la alta sociedad se aprovechara de la parte obrera. Buenas noches, ingeniera. Continuando, ¿podemos mencionar o describir quiénes iniciaron la huelga y el por qué se dio este suceso en el año de 1922? Mm, para centrar más en el contexto de quienes iniciaron la huelga, por qué lo hicieron, en pocas palabras sería los trabajadores o los obreros de la, la baja sociedad, como sería el bajo estatus del país en este caso. Pero ya si vamos a la historia de lo que fueron los trabajadores ferroviarios, quienes ellos iniciaron la huelga demandando en ese tiempo por varios puntos: mejores condiciones laborales, aplicación de la ley, las 8 horas laborales permitidas, que en ese tiempo habían sido aprobados como en el año de 1916, antes o después. Medida que también en este caso se despidió también, que avisar antes, que se avise con 30 días de antelación en el caso de un despido. Entonces, lo único que el pueblo pedía en ese tiempo o exigía eran salarios, condiciones básicas mínimas para, para ser un buen trabajador, o al menos que no se los explote.
y poder sobrellevar la vida en que ese tiempo era cara y parecía algo muy ostentosa para esos años. Podemos decir entonces que al momento que los trabajadores protestaron, alzaron su voz, entonces ellos estaban realizando una acción con justa causa. Sí, muy justo, porque no vamos a comparar a lo que hoy somos, tal vez como país, que aún así creo que lo que nos falta es empaparnos de las leyes, las normas, reglamentos, los derechos que tenemos para poder llegar a tener una igualdad. Pero antes, a pesar de que había eso, era, hacían caso omiso. El poder prevalecía sobre los derechos, que hoy en día ya en cambio los derechos prevalecen un tanto sobre el poder. No digamos que siempre, pero sí, sí ya se respeta las 8 horas diarias en la mayoría de los trabajos, no digo que todos, porque ha de haber casos omisos igual en el país, pero antes se peleaba por eso, por una mejor dignidad. Profe, y una consulta, también adentrándonos un poco al contexto que había sucedido en aquella época, ¿no? Se dice que en ese entonces gobernaba el presidente José Luis Tamayo. Y bueno, una de las características que más llama la atención, digamos, la protesta del 15 de noviembre de, de la huelga también llamada de las cruces sobre el agua, es precisamente por esa matanza que se dio a las personas, ¿no? Se habla de que en algunos medios datan de 1,5 millones, otros de 1,500, y a la final no se sabe cuánta gente mismo, o sea, desapareció. Entonces, tal vez podría relatarnos un poco de qué manera reaccionó el gobierno de José Luis Tamayo para reprimir a la gente de Guayaquil, más que todo en la protesta. Claro, verás, acotando algo hablando sobre la historia, con la frase famosa, Las cruces sobre el agua, es pues un libro que al menos aquí en el contexto educativo ecuatoriano, fijo te mandan a leer eso en la escuela. Eso es como, digo yo, al menos porque a mí me pasó eso cuando yo estaba en la escuelita y sabía que mandaban siempre a leer ese libro. Entonces, algo que bien o mal es algo es un corto pedazo de la historia ecuatoriana que nos hacen involucrarnos a nosotros desde muy corta edad. Entonces, tu pregunta fue de qué manera reaccionó el gobierno en esa temporada, ¿verdad? Así es, así es. Ya, en pocas palabras y algo mínimo de contexto sería reprimiendo al pueblo. Lo único que se hizo fue reprimir al pueblo, callar, utilizar tal vez las fuerzas armadas, policías, para silenciar al pueblo y que el pueblo no hable. Y, y si es posible, y en este caso como fueron asesinando al pueblo, silenciando. Ja, claro, o sea, se habla de que en una tarde, o sea, este señor José Luis Tamayo se comunica con Enrique Barriga, que en su tiempo era general allá en Guayaquil, y bueno, le ordena que en esa tarde tiene que solucionar este problema de la huelga como dé lugar, así que, o sea, no importa la forma, pero él, o sea, ponga en orden la ciudad. Claro, el punto de él fue siempre eh, no entablar diálogo, sino tomar medidas eh, que llevaran a un punto final que era o me calmas al pueblo o que se muere. En pocas palabras, hablando la criolla, como dice. No hubo un pensamiento conmesurado de, bueno, mi pueblo está sufriendo, ¿qué voy a hacer? Sino simplemente yo tengo el poder y aquí se hacen las cosas que yo diga y punto. Claro, claro que sí. Incluso también en esto pues, se dice que a las personas se les abría, o sea, a los fallecidos les abrían el estómago y les iban a botar al río, o sea, para que no floten. O sea, a tal punto fue la represión,
cómo sería, ¿no? De sangriento todo eso, eh, para que el día de hoy nosotros podamos gozar de los derechos, ¿no es cierto? Eso es lo que no debemos olvidar, o sea, para que más bien nuestros derechos no vayan en retroceso, porque son adquiridos en función del esfuerzo de muchas personas que se sacrificaron. Claro, eso es, hay que recordar como un hito histórico, porque si no fuera por todas esas personas que sacrificaron su vida, por tal vez en su momento, no sé si tal vez un bisabuelo o un tatarabuelo de nosotros fue y peleó y dijo, no, bueno, y ahora estamos nosotros de aquí, en pleno siglo XXI, en el año 2024, gozando de derechos, gozando tal vez hoy en día de una calidad de educación mejor a la que tal vez antes de ellos recibían. Entonces, todo eso, al fin y al cabo, hay que agradecer la pelea que hicieron en ese momento nuestros hermanos ecuatorianos o nuestra misma gente, nuestro mismo pueblo. Así es, así. Bueno, dicen, otro punto importante bueno, a mí me tiene muy inquieta eh, es el punto de qué hecho protagónico narra la novela La cruce sobre el agua, ¿cuál fue el más impactante? Porque también aquí hablamos sobre Alfredo Valdeón y entonces eso es como que no muchas personas lo tenemos en cuenta. A ver, me disculpas ahí si pasó un bus y no escuché bonito, pero el hecho más importante del libro que que creo que todos recalcamos, o que todos al menos se nos queda, fue la muerte masiva que hubo. O sea, la cantidad de gente que tal vez no se sabe ni cuántos murieron, si fue verdaderamente los números que se publicaron, porque ustedes también tienen que ser conscientes que estamos en un país, al menos Latinoamérica, lo que la prensa más quiere hacer es ocultar, o lo que los gobiernos más quieren hacer es ocultar lo máximo que se puede. Esa era la primera pregunta. ¿Me ayudas con la segunda? O sea, por ejemplo, en esta masacre que hubo, no se recalcó el personaje de Alfredo Valdeón. Entonces, esa era como mi inquietud, o sea, porque él no está tan remarcado en sí, pero sí es un personaje donde influyó mucho durante este suceso que pasó. Ya, ya. Eh, la poca historia que se sabe de Alfredo Valdeón, que fue un panadero, que fue quien inició como quien a liderar con otros compañeros, o en este caso vecinos, o gente que concordaba con el ideal de pensar de él. Y que en esa temporada tomaron rumbo al cuartel de la policía, donde estaban detenidos, más gente detenida por las protestas. Y los policías pensaron que ellos iban a atacar, o sea, que la gente que estaba con él iba a atacar. Entonces, la lógica de los policías en ese momento fue, bueno, nos van a atacar, lo que tenemos que hacer es defendernos y comenzar a matar a quien se atraviesa su camino. Y comenzó todo el caos ahí. Y como han visto hasta hoy en día en las protestas que hay saqueos. Entonces también comenzó ahí los saqueos. Y en este caso, eh, al quitarle, la gente comenzó a desesperada a buscar la forma de ellos también armarse, de tener armamento. Y al quitarle un policía, si mal no estoy, Alfredo le encuentra con un arma, y al quitarle el arma y le arrebatan, ahí es donde él pierde la vida. El policía le mata al Alfredo. Entonces, a pesar de que la historia al menos no lo cuentan tan bien de él, o no todos los periodistas tal vez en ese tiempo hicieron un seguimiento de ello, sí dicen que él fue alguien muy importante para la lucha. O sea, fue el precursor también de todo el movimiento. O sea, siempre, tú sabes que en una manifestación siempre va a haber los cabecillos, casi hablando didácticamente. Entonces,
esas personas que dicen, vamos, pueblo, nosotros podemos, aquí vamos a surgir el que siempre te motiva, el que siempre va a convencer a la demás gente. Entonces, él fue también uno de esas personas muy importantes en la historia, que no se habla mucho, pero que sí eh, hubo alguien que le dio importancia a su vida. Eh, Profe, bueno, yo tenía una consulta, ¿no? Porque siempre es a veces como que se criminaliza la protesta social. Y claro, o sea, siempre que hay este tipo de levantamientos, la gente viene y algo típico que sale en los medios es resaltar la violencia únicamente. Pero no se dice todo lo que esta gente ha tenido que tolerar, ¿no? O reformas laborales o todo este tipo de situaciones. Entonces, si revisamos la historia, los cambios no se han dado así, incluso por las buenas, o sea, siempre ha habido como que ocasiones de violencia, como esto mismo, o sea, los derechos de los trabajadores no se dieron así de la nada, o sea, tuvo que ocurrir, en este caso, esta masacre para que recién, o sea, empiecen a trabajar sus 8 horas diarias, un mejor salario y este tipo de cosas. O sea, simplemente, bueno, yo lo que le quisiera consultar es eh, por qué es que, o sea, se criminaliza tanto la protesta social. Hablando desde el contexto de gobierno, a mi parecer, el criminalizar el contexto social, o al menos la forma de las protestas, es porque a ningún gobierno le gustaría ir a la historia de que, bueno, en mi gobierno hubo masacre de tantas personas, hubo huelga de tantos días, em, no sé. O sea, yo pienso desde mi contexto, el por qué muchos de los gobiernos que ha pasado ponen la forma de negativa de las protestas y más no la forma positiva, porque recordemos aquí en la historia, recién pasamos no hace mucho una protesta de algunos días, pero que nos sirvió para demostrarnos más como país es que somos unidos y que si peleamos, peleamos por algo justo, no peleamos por algo que no tenga sentido. Entonces, más lo que ve mal el gobierno en sí son más la gente poderosa, más no la gente del pueblo mismo, porque la gente del pueblo, nosotros así hemos visto que nos apoyamos entre ecuatorianos, bien o mal, en las protestas pasó eso y se vio eso, que se apoyaba a la persona que estaba afuera con un pancito, con una colita, para Mm. que siga la protesta como 15 días que duró, menos, no recuerdo. Em, pero al gobierno en cambio eso no le afectaba. A la economía tal vez sí caímos en la economía, pero lo que caían era la economía de la gente rica, del estatus grande, no tanto del pueblo, porque el pueblo luchaba por algo justo, luchaba por una, tal vez una igual, tener igualdad en este país. Pero de ahí, eh, eso al menos entre país, al menos yo como persona, yo digo, yo valoro lo que la gente sale a luchar y por lo que pelea, porque nos ha servido para todos y nos ha servido, y al país o a los gobiernos les ha servido a ver que cuando un pueblo se une, nadie puede contra ellos. Claro, y es precisamente por eso, o sea, pues, como decir, luchar por las causas justas, ¿no es cierto? O sea, no decir que, digamos, que porque el campesino, le graban tal impuesto, así a mí no me interesa, porque en algún punto, todos, estamos aquí, pues, o sea, deberíamos ser solidarios, con los demás, hermanos ecuatorianos, o sea, en este caso, y no, o sea, luchar solamente por nuestra conveniencia, ¿sí? Porque muchas veces eso es lo que se hace. Digamos, en el contexto actual, muchas personas, como en el alza de los combustibles, por ejemplo, tienen, o sea, como suficiente dinero para poder cubrir, o sea, sus necesidades básicas y a veces no les interesa el resto, ¿ya? Eso, lo que creo que a medida que va pasando el tiempo, nos hemos vuelto, digo, todos en general. Somos egoístas y no somos poco empáticos.
Porque tú puedes estar bien, yo puedo estar bien, pero tú sabes cómo está la gente del pueblo. Todo lo que él ha luchado para tal vez sacar su cosecha y que llegue a la ciudad y tú digas, no, pues yo no te voy a pagar lo que cuesta el saco de papas porque a mí no me da la gana pagarte eso. Yo veo que está muy caro, pero no sabemos todo el contexto de la historia que sucedió, el transcurso de que tuvo que tener el proceso de sembrío, cultivo, etcétera. O sea, nos hemos vuelto una sociedad egoísta y, y poco. Bueno, eh, agradeciendo, gracias por acompañarnos en este viaje al pasado. La huelga del 15 de noviembre de 1922 nos deja una huella inmemorable en la historia de nuestro Ecuador, para que nosotros como ciudadanos la sigamos recordando y honrando la valentía de aquellos trabajadores que lucharon por un futuro más justo y equitativo. Muchas gracias por la participación de todos los miembros de esta reunión, agradeciéndole antemano a la ingeniera eh, Nicole Pérez y a los demás participantes. Ya, igualmente, chicos, gracias por la invitación, por el pequeño, por dar las cosas que han acontecido en el tiempo.